Para crecer, a veces es necesario tocar fondo. Ese fondo es el camino hacia la transformación. Ustedes y yo iniciaremos ese viaje para aprender del dolor, la tristeza y la inseguridad hasta poder alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos en la vida. Soy Denise Gonzaga Landín y sé que el regalarnos estos minutos nos ayudará a reconectarnos para dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí en nuestro espacio El Poder de la Transformación. Ya escucharon por allí a mi invitada. Yo estoy emocionada el día de hoy porque tenemos un programa bien lindo que lo vamos a compartir con todos ustedes y les cuento un poquito. Se trata de Visila Bococo. ¿Quién es ella? Pues ella es una persona que el día de hoy nos viene a compartir sus experiencias a través de la experiencia que ha tenido redactando su libro. Todos tenemos una historia que contar, y para que ustedes conozcan un poquito más acerca de ella, pues es una figura muy destacada en el ámbito internacional, en el ámbito empresarial, sobre todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres y con todo ese bagaje cultural. Visila, gracias y qué placer contar contigo en El Poder de la Transformación. Estoy feliz, Denise, de verdad, muchísimas gracias por tenerme, qué ilusión, y además me encanta esta universidad. Ay, qué lindo. Dan ganas de volver a estudiar. Sí, ¿no? Bueno, eso es un poquito gracias a la radio de la Universidad Católica también, que nos da este espacio para compartir contigo. Y bueno, eres muy conocida justamente, Visila, por tratar muchos temas que tienen que ver con el empoderamiento, sobre todo también a mujeres. Pero ahora tenemos el tema del libro, donde tú también hablas de tu experiencia. Coméntanos un poquito, todos tenemos una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? Bueno, pues la mía es de la historia de una hija racializada, en cierto modo, que nace en una España donde no había mucho apertura hacia la diversidad. Mis padres son inmigrantes africanos, llegan allí, hacen su vida, y yo nazco en unas circunstancias pues que al final pues son complicadas, ¿no? Mi infancia no fue una infancia fácil, y entonces el libro está muy pensado también para aquellos jóvenes que muchas veces se sienten diferentes y que sienten que la gente quizás no les entiende, o que sienten bullying, o sea, toda la gente que se encuentra en ese momento. También es un momento de haber estudiado algo y luego no saber muy bien qué camino a escoger, ¿no? Y entonces vengo a compartir todas esas historias para que la gente solamente vea ahora la figura de una persona pues que sí, que ha estado galardonada por algunos premios y todo eso, pero detrás hay una historia, y esa historia es lo más importante para que la gente nunca se rinda. Así es. También es la historia pues de una persona que es negra, mujer, y que entra en un ámbito de los negocios pues internacionales, ¿no? En el comercio exterior, que no es un mundo donde había muchos hombres. Y claro, pues aprendo muchísimo a entender cómo se gestionan esos negocios, cómo son esas negociaciones internacionales. Además, pues apertura de mercados para empresas que necesitan pues infraestructuras de finanzas, sectores que en muchas ocasiones no son tan femeninos, ¿no? Energías renovables. Y bueno, también la moda, por supuesto, y la gastronomía, que me encantan. También dentro de la historia está la historia de alguien que ha llegado a un punto álgido en su carrera y que de repente se cae. Y cómo es un despido, y cómo te sientes después de un despido, ¿no? Cómo te sientes después de una ruptura matrimonial, y cómo tengo que empezar de cero otra vez, a volverme a construir como persona cuando siento que no tengo nada, que no soy nada en ese momento. Por lo menos no era lo que yo pensaba que era. Y luego cómo hay que volverse a redescubrir, cómo crear tu propia marca personal. Y luego también pues cómo he apoyado a otras mujeres a favorecer sus emprendimientos, ¿no? En países en vías de desarrollo, porque en muchas ocasiones pues no tiene todo el mundo el acceso al capital, y cómo se pueden hacer negocios sin tener esos conocimientos, sin el acceso a capital, y cómo está todo aquí en la mente, ¿no? Y que los límites más grandes están ahí, y cómo podemos trascender esos límites. O sea que un poco el libro explica eso, y invito a todo el mundo a que cuente su historia. Creo que todos tenemos historias relevantes. Podemos pensar que no somos relevantes como personas, pero nuestras historias sí que son relevantes. Sobre todo porque es una historia, y seguramente muchas personas se van a identificar con este libro, porque es una historia de lucha, de sacrificio, de constancia, y has mencionado varios temas que a mí me llevan justamente a la filosofía
filosofía de ese programa, ¿no? Que es cómo de una situación de crisis, de haber caído, de estar en ese momento en el que pensamos que nunca vamos a salir, poder transformarlo hacia una oportunidad, ya sea en lo laboral o ya sea en lo personal. ¿Les cuesta quizás un poquito más tal vez a las mujeres, Visila, porque somos quizás más emocionales, más sentimentales, los hombres quizás son un poco más racionales? ¿Nos cuesta un poco empoderarnos y ver en ese momento de crisis que hay un gran futuro por delante? ¿Cómo Hombre, yo creo que es un tema mucho más cultural. Creo que las emociones no son ni masculinas ni femeninas. Todo el mundo las sentimos, pero por educación o por cultura gestionamos las decisiones de una manera diferente. Pero sin embargo, en diferentes culturas hay hombres que también caen y gestionan las mismas cosas porque tienen el lado femenino más conectado. Más desarrollado, exacto. Claro. Entonces sí que es cierto que nosotras nos hundimos en un pozo y es muy difícil salir porque a veces vivimos la cultura de la víctima y estamos mirando fuera lo que está adentro y pensamos que el problema lo tienen los demás o que la gente pues no te entiende, no te comprenden, Correcto. entonces no te valoran. Exacto, entramos en eso. Yo también he sentido que no me valoraban, pero es que ¿cómo me van a valorar si no me valoro yo? ¿Y cómo empezamos a valorarnos nosotros mismos? Bueno, pues tenemos que hacer un trabajo realmente de autoconocimiento y primero reconocer cómo nos hablamos, porque hay una voz en nuestra mente que muchas veces no somos completamente conscientes de esa voz interna que no te está empoderando, te está tirando para abajo. ¿Cuántas mujeres se miran al espejo por la mañana y lo primero que dicen es qué horrorosa estoy? Claro. Tengo ojeras, o qué gorda, o qué tal. Y nos estamos hablando de esa manera. Sí. Si fuéramos conscientes, que no tenemos a veces esa conciencia porque estamos corriendo durante todo el día y no tenemos el tiempo de pararnos a escuchar esa voz, nos daríamos cuenta que el 70% de las veces esa voz no te está hablando para empoderarte, te está tirando para abajo. Así es. En el momento eres consciente, tú tienes que ser tu propia cheerleader, tienes que creer en ti. Y eso es el camino. El camino es creer en ti misma. Y desde ahí pasan cosas maravillosas. Porque entonces te enamoras de quién eres. Y valoras lo que eres. Y también te da la oportunidad de cambiar lo que no te gusta de ti. Eso es interesante porque nos lleva a ese crecimiento personal, justamente. Y cuando hablamos de ese valor que a veces nosotros mismos no nos damos, entra también un poco este tema y este conflicto porque sentimos que quizás no somos respetados, no somos valorados, ya sea en un ámbito laboral, por ejemplo, cuando tú mencionabas quizás en el momento en el que nuestro trabajo tambalea un poco, ¿verdad? O nos enfrentamos a un desempleo, pensamos que ya no valemos nada. Exacto. O en una relación que no es bien gestionada. Claro. Entonces, ¿cómo también poner límites y transmitir eso que vamos a empezar a trabajar en nosotros para que los demás los vean y dejemos de sentir eso, pero también dejemos de permitir situaciones que nos llevan hacia ese fracaso? Al final nosotros solamente podemos tener una decisión y es cómo nosotros gestionamos las cosas que nos pasan. Lo que nos hacen los demás no tenemos ningún control sobre ello, pero sí que puedo decidir cómo reacciono frente a ello. En el momento en que yo reacciono no valorándome, estoy dándole el poder al que no me ha valorado. Entonces me ha quitado yo mi poder. Correcto. Entonces yo creo que aquí lo que se trata es de estar en tu centro, de no perder tu centro de poder. Y la única manera de no perder tu centro de poder es de saber que tú eres el valor y que tú te das ese valor. Y entonces empiezas a poner límites, empiezas a que la gente te respete. Y eso ni siquiera lo tienes que decir, no tienes ni siquiera que abrir la boca, porque hay algo en ti que cuando la gente te ve, saben que no pueden cruzar esos límites. Y eso es trabajarse interiormente, es como crear de una piedrecita un diamante, ¿no? Y de ahí, pues eso cuesta, hay que talarlo poquito a poco, ¿no? Hay que sacarle brillo. Pero llega un momento que la gente te mira y ya saben que hay un límite. Y es porque tú te respetas, es porque tú te quieres. Y eso tiene un trabajo, o sea, para mí me ha costado años de trabajo, pues con muchísimos libros que he leído, por eso hablo mucho de los libros y los libros que me han servido a mí, en mi carrera, en mi camino. En los momentos personales o profesionales siempre ha habido un libro que ha sido determinante en mi vida y es lo que comparto, ¿no? Para que las personas puedan también leer esos libros y extraer ese conocimiento de ahí. Pero tampoco he hecho todo sola, no ha sido todos los libros. También me he rodeado de personas que cuentan, que suman. Y muchas veces nos rodeamos de entornos que no nos suman. Correcto, eso es importante, ¿no? El mundo en el que también nos desenvolvemos, porque de repente estamos en un entorno, ahora está muy de moda, no quiero usar la palabra tóxica porque está muy de moda, ¿verdad? Sí. Pero quizás un entorno un poco difícil y Sí. nosotros empezamos a contagiarnos de esas actitudes un poco negativas. Claro. ¿Cómo salir de ello, en este caso Visila, para volvernos nosotros esos líderes de paz, esas personas que iluminen nuestras comunidades, como tú, por ejemplo, que ahora con toda tu experiencia nos traes un mensaje tan
tan bonito, tan positivo, y con todo lo que haces día a día en los negocios, en tu vida personal, vas contagiando a otras mujeres o a otras sociedades. ¿Cómo salimos de esos entornos negativos? Pues mira, lo primero es quitarte los cenizos de encima. Las personas cenizas son personas que tienen muchísima basura emocional y les encanta tirártela a ti. Cuando una persona, tú le dices que quieres emprender un negocio y te empieza a decir por qué no deberías hacerlo, esa persona no te anima porque sus miedos te los está trasladando a ti. Entonces te dice, cuidado porque te puedes arruinar, cuidado porque no tienes ni idea de lo que estás haciendo, cómo te vas a meter en ese negocio. Entonces esa gente lo único que está haciendo es simplemente proyectar lo que están dentro de sí mismos. Y lo que no quieren tampoco es que tú tengas éxito, porque les recordarías lo que ellos podrían haber hecho con sus vidas que no han hecho. Entonces lo primero que hay que hacer es quitarse ese tipo de personas de encima, que a veces están muy cerca de nosotros, son amigos de toda la vida o son personas de nuestra familia. Claro. Y las puedes querer, porque nuestro trabajo es querer a la gente. Y los podemos querer a la distancia. ¿Y qué pasa? Cuando tú cambias, tu mundo cambia. Entonces ya no atraes ese tipo de seres, ¿no? Y esos seres o cambian porque tu influencia les hace cambiar, o si no, es que no están preparados para estar contigo. Y eso también está bien. Y tenemos que aceptar que no todo el mundo tiene que estar en nuestra vida. Y eso a veces significa poner límites incluso a personas de nuestras propias familias. A trabajar entonces un poco también en ese desapego, ¿verdad? Exactamente. Porque a veces nos apegamos o nos aferramos a situaciones o a personas que no nos están haciendo un bien. Por ejemplo, en el tema laboral es importante, porque cuántas veces por temor o por miedo a dar el siguiente paso nos quedamos allí estancados en lo mismo durante años. Y luego vemos hacia atrás y decimos, ¿por qué no lo arriesgué? ¿Por qué no me arriesgué? ¿Por qué no lo hice? Entonces tenemos que ver cómo estamos gestionando nuestra vida, desde el miedo o desde la... Porque si yo estoy pensando en la hipoteca, mis hijos, los colegios, no me puedo ir de aquí porque si no, no voy a poder pagar, me estoy contando una historia de terror y lo que me estoy contando es que no soy capaz de transformar mi vida para tener un trabajo que me encante, que yo pueda vivir bien y al mismo tiempo pasármelo bien. Disfrutarlo. Claro, nos hemos metido en la cabeza de que el trabajo es trabajo. Y como nos hemos metido en la cabeza de que el trabajo es sacrificio y que si tienes que sufrir, pues está bien porque lo que tienes que hacer es dar de comer a tus hijos, te cuentas esa historia que a ti te llega a convencer. Y convences a toda tu familia de eso. Y sin embargo estás por dentro roto. Porque la gente no te valora, porque no sientes que estás haciendo lo que realmente podías hacer, porque crees que tienes más valor del que tienes. Un momento rompes la barrera. Cuando tú trasciendes ese miedo, la magia empieza a pasar en tu vida. Y entonces sí que encuentras lo que tú quieres, pero para eso tienes que perder ese miedo. Tienes que saltar al vacío. Y eso es hacerse responsable de nuestras propias vidas y saber que el futuro es incierto. Y vivir bien en esa incertidumbre. Y para eso hay que ser resiliente, ¿no? Y sabes que no sabes, pero por lo menos eres consciente de cuáles son tus valores. Y cuando tú estás comprometido y eres coherente con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que haces, ahí realmente tu vida cambia. Visila, mencionaste algo que es fundamental, el tema de valores. ¿Cuáles son esos valores o cuáles son esos puntos no negociables para Visila? ¿Y cuáles deberían ser esos parámetros no negociables para las personas que nos están escuchando para empezar a poner esos límites y empezar a tener la vida que todos anhelamos tener? Mira, yo siempre digo que el mejor negocio del mundo es hacer el bien. Entonces ese es un valor que yo pienso, que muchas veces pensamos que no, las personas buenas no ganan dinero porque son buenas. Eso yo creo que es una creencia limitante. La verdad es que no hay mejor valor en este mundo que hacer el bien. Y ese bien también tiene un retorno en prosperidad y abundancia que va mucho más allá del dinero y que el dinero, por supuesto, también está. Para mí otro valor es muy importante es la honestidad y la lealtad. Creo que es un valor fundamental. Y luego la diversidad también es un valor. Respetar a todas las personas por sus diferencias y cada persona tiene algo que le hace único y especial. Y esos diría que son los pilares principales de mi marca y de quién soy, ¿no? Qué lindo. ¿Cómo seguirte en redes sociales y cómo podemos adquirir el libro? Todos tenemos una historia que contar, me imagino que tanto en físico como también online para las personas que quieran comprarlo en algunos países del mundo. Pues bueno, lo puedes comprar por supuesto online a través de Amazon, pero en Ecuador también lo tenemos aquí pendiente.
a través de OffiHelp, que es un link donde la gente también puede descargarse el libro y comprar el libro y le llega a su casa. Y yo invito a la gente a que desde luego me sigan en las redes, que contacten conmigo. Yo contesto siempre a todo el mundo personalmente. Y si quieren pues saber más acerca del libro, pues también. Y vamos a hacer una serie de retiros donde vamos a hablar de esos 12 temas importantes que trato en el libro, con el fin de las personas que quieran trascender pues esas creencias limitantes, que quieran trabajar en realmente hacer lo que les gusta con sus vidas, que quieren buscar pues sentido, ¿no?, a lo que hacen. Pues ahí estaremos también. Y para mí Ecuador es un punto fantástico. Amo este país por lo que me ha dado y la gente, y sobre todo por las personas que han sido fundamentales en que yo esté en Ecuador, que es Karina Escobar y Santiago Moscoso, que han sido mis padrinos aquí en Ecuador. Y bueno, pues ese sentido de la lealtad que ellos me han mostrado y ese amor que ellos han mostrado por Ecuador, ellos me los han transmitido. Por lo tanto, ha sido pues uno de los únicos países en Latinoamérica, por no decir de los primeros, en los que estamos presentando el libro. Qué lindo y qué honor. Realmente Karina también estuvo aquí en este espacio hace meses atrás, así que para mí es un placer contar con mujeres admirables como ustedes. Visila, te queríamos tener desde hace tiempo y qué lindo que sea de manera presencial, pero seguramente también online, porque sabemos que obviamente tú vives en Nueva York, ¿verdad? Yo vivo en Nueva York, sí. Podemos igual más adelante seguir hablando de estos temas para contagiar a nuestra audiencia, para que sepan que obviamente los límites están en la mente y que nosotros podemos llegar a tener esa vida que todos anhelamos tener, porque todo depende realmente de lo que nosotros tengamos en el corazón y de esas ganas que tengamos de hacerlo realidad. Visila, gracias por haber estado con nosotros y felicidades por todos. Tenemos una historia que contar, un libro que no me lo voy a perder. Muchísimas gracias, Denise. Ya me contarás qué te parece. Claro que sí, claro que sí. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias. Y gracias a ustedes, como siempre, por su fiel sintonía. Toda la información la tienen aquí abajo en las redes sociales para que nos sigan, para que no se pierdan este y todos los capítulos del Poder de la Transformación. Que tengan un excelente día. Chao, chao. Espero que hayan disfrutado al igual que yo de este programa. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a seguirme en mis redes sociales para que estén al tanto de todas las novedades sobre este espacio de reencuentro, el poder de la transformación. Hasta la próxima.